Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra, para que ella, cierto, pueda ser glorificada en nuestras vidas. Es la palabra de Dios, no la del hombre. Por eso es que tenemos que tener siempre reverencia a la presencia del Señor cuando se predica la palabra. Padre Celestial, a través de Jesucristo, tu único Hijo y nuestro amado Salvador, nos presentamos delante de su trono de gracia para alabar y bendecir su santo nombre. Y también, Señor, para suplicarte que nos ayudes en esta hora, que te glorifiques en la palabra que será predicada. Dios mío, toma mis labios, toma mi mente, toma mi corazón. Lo que no te agrada de mí, Señor, sácalo, quítalo, Señor, y sea tu nombre glorificado solamente. Abre también el entendimiento y el corazón de mis hermanos para que esta palabra sea de mucha bendición a cada uno de los presentes y de los que también la puedan oír, Señor, cuando sea publicado. Gracias, Señor, a ti sea la gloria y la honra, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tu palabra permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Vamos entonces a ir a la exhortación de la palabra de Dios. He titulado este mensaje Lo menospreciado del mundo. Lo menospreciado del mundo. Eso éramos nosotros, sin duda. Por eso es que Pablo dice que éramos lo menospreciado del mundo. Pero Dios hizo un milagro en nuestras vidas. Cuando uno va a la palabra de Dios y se da cuenta del enfoque del evangelio, de la razón quizás o el propósito del evangelio, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a todo el mundo, a todas las personas que quieran oírlo y que quieran creer en él. Sin embargo, el evangelio ha tenido cabida y ha tenido eco en las personas que son de humilde corazón, a las personas que muchas veces se sienten menoscabadas, se sienten perjudicadas o se sienten fracasadas. Allí llega el evangelio a esas personas, porque muchas veces el que está con el éxito sobre su vida no lo acepta, no lo recibe, porque se cree capaz de vivir por su cuenta esta vida y a lo mejor no mira que aquí solamente es de paso. Esto nos enseña la palabra de Dios. Nos da el ejemplo con David. Cuando David, el siervo de Dios, el escogido de Jehová, se fue al desierto huyendo de la persecución de Saúl, dice que llegó a un lugar que era la cueva de Adulán. Era un lugar, ¿cierto?, donde llegaban muchas personas. Y dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y dice más adelante, y se juntaron con él todos los afligidos, mire, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Estos hombres, que eran los perseguidos, que eran los afligidos, que eran los endeudados, que eran los amargados, son tipo de la iglesia que posteriormente Cristo iba a llamar. Porque
Cuando el Señor comienza su ministerio, allí en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice la Biblia que él abre, estando en la sinagoga de Nazaret, abre el rollo de la ley, de la palabra de Dios, y justamente sale, ¿cierto?, en el libro de Isaías, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, en primer lugar. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, segundo lugar. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si usted se da cuenta, todas estas cualidades comprende a personas que no son lo mejor del mundo, que no son lo mejor de la sociedad. Por eso es que Pablo nos dice a nosotros, a la iglesia, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén, gloria a Dios. Eso somos nosotros. Pero el Señor nos miró. Eso es lo más lindo, que la mirada de Cristo se posó sobre cada uno de nosotros. Así como cuando Él puso su mirada en aquellos hombres y en aquellas mujeres desamparados y desamparadas de la sociedad, para acogerlos, para hacerlos sus discípulos, para obrar en ellos un milagro, una sanidad, para entregar una palabra de aliento, una palabra de fortaleza y de esperanza. Esa es la verdad del Evangelio, amados hermanos. Los amargados, ¿cierto? Como decía, o los menospreciados. Nosotros éramos los menospreciados del mundo. Sin duda, es así, porque así dice la palabra. Pero los que son menospreciados del mundo son los beneficiarios de Dios. Los que son menospreciados del mundo son los amados de Dios. Los que son menospreciados del mundo son aquellos a quien Cristo alcanza con su palabra, con su evangelio, y somos, ¿cierto?, los privilegiados de Dios. Son los que alcanzaron el beneficio de la cruz de Cristo. Amados hermanos, este pasaje bíblico viene después de aquella reflexión o aquel mensaje de Pablo, aquel planteamiento de Pablo acerca de la cruz de Cristo. Y Pablo en el capítulo 1, versículo 18 comienza a decir, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y nosotros somos aquellos que hemos sido beneficiados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para los judíos, la cruz era tropezadero, era su tropezadero, como lo dice el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente un tropezadero. Pablo, o Pedro más bien, cuando le predicaba a los que se reunieron allí, ¿cierto?, en el pórtico de Salomón, en el templo, después que ellos, Pedro con Juan, quiero decir, fueron usados por Dios para sanar a un paralítico, a un cojo, ¿cierto?, de nacimiento, estaba allí en la puerta de la Hermosa, a quien ellos levantaron y dijeron, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, ¿cierto? Y allí ese hombre se levantó, dice, y entró corriendo juntamente con ellos al templo, después que no podía caminar. Y la gente asombrada. Y entonces se juntaron para incluso pedirle qué ocurrió, alguna explicación. Y en eso el apóstol Pedro levanta su voz y les habla. Y entre varias cosas que le dice allí, sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano.
Le dice, a quien vosotros crucificasteis. Ellos crucificaron a Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús fue rechazado por el pueblo de Israel, todos lo sabemos. Ellos son los que gritaban a Pilato, crucifícale, crucifícale. Entonces, de esa manera, rechazaron al Señor. Sin embargo, estaban rechazando la piedra angular del edificio. Cristo es la piedra angular del edificio, sobre el cual, ¿cierto?, se construye el evangelio. Amados hermanos, ahora ellos también exigían, los judíos exigían que para creer Cristo les dé señal. De hecho, en una ocasión le dijeron, porque aquí dice, porque los judíos piden señales. Dice el versículo 23, 22, los judíos piden señales. Ellos pedían señales. En una ocasión le dijeron los fariseos, los escribas, Señor, danos una señal. Pero Jesús le dijo, no será dada la señal a esta generación perversa y pecadora, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, amados hermanos y hermanas, ellos siempre pedían señal. En una ocasión se tomaba, más bien que quiero decir que cuando estaban en la cruz del Calvario, allí también ellos pedían señal y le decían, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Si eres Hijo de Dios, sale, baja de la cruz y creeremos en ti. Ellos pedían señal para poder creer en Jesús. Pero Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y allí está usted y estoy yo por la gracia del Señor. Amén. Para los perdidos y los gentiles, el evangelio era locura. La cruz de Cristo es locura. Porque dice, es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amados hermanos, era un mensaje que no cuadraba con la sabiduría o la filosofía de los griegos. Dice, los griegos buscaban sabiduría, entender racionalmente el evangelio. Y de hecho, ¿cierto? Cuando Pablo fue a Atenas, ¿cierto? Esa ciudad griega, dice que los filósofos epicúreos y todos los de allí, de esa ciudad, estaban preocupados y estaban ansiosos de conocer el mensaje de Pablo, porque ellos dicen que no estaban ocupados en otra cosa, sino de conocer, de saber algo nuevo. Y el apóstol Pablo, en una ocasión, cuando estaba defendiéndose delante del gobernador llamado Festo, le explicaba acerca de Cristo, le explicaba de la salvación que hay en Cristo por su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Le explicaba de que este Cristo había resucitado de entre los muertos. Y todas estas cosas les hablaba. Y Festo, el gobernador romano, escuchaba. Pero en un momento, este hombre dice, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Hablo palabras de verdad y de cordura. No estoy loco. El otro le decía, tú estás loco. Claro, para los que racionalizan o quieren explicar racionalmente el evangelio es una locura. Para la gente dice, ¿cómo es posible que Dios salve al hombre a través de la muerte de Cristo? ¿Cómo es posible que Dios solamente salve por medio de la fe al pecador? ¿Cómo es posible que Dios, cierto, haya resucitado a Cristo de entre los muertos? Cuando eso es imposible. Esas cosas las plantea el mundo, las plantea la sociedad, las plantean los racionales. Es locura. Pero para nosotros es, cierto, nuestra verdad en la cual creemos y nos afirmamos de todo corazón, porque está en la palabra de Dios. Dios quiso salvar al hombre a través de la locura de la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por esa razón es que el apóstol Pablo, el
el apóstol Pedro y todos los demás apóstoles se caracterizaron por ser predicadores. Y ellos, cuando ocurrió una necesidad en la iglesia, en cuanto a lo social, ellos dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la oración y la predicación de la palabra. Ellos se caracterizaron por ser pregoneros del evangelio. Y también encontramos, por ejemplo, a hombres como Felipe, ¿cierto? A hombres consagrados y entregados a la predicación, y otros más que se destacaron por ser grandes predicadores, grandes hombres de la palabra de Dios. Y es lo que Dios hace hoy en día, en este tiempo, amados hermanos. A pesar de todo, la predicación del evangelio es la forma de cómo las almas se salvan, de cómo las almas llegan al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Para los salvados, para nosotros, la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, es poder y sabiduría de Dios. En el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La cruz para nosotros es poder de Dios. La sangre de Cristo para nosotros es poder de Dios. El sacrificio de Cristo, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, es poder de Dios. Es poder para limpiar el pecado. Es poder para santificar nuestras vidas. Es poder para quebrantar la maldición del pecado. Es poder para darnos salvación y vida eterna. Es poder que derrota a las huestes de maldad que andan en las regiones celestes. La sangre de Cristo, la cruz de Cristo, para nosotros es poder de Dios. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Bendito sea el nombre del Señor, porque eso nos dice la palabra de Dios, que es poder de Dios, es sabiduría de Dios, amados hermanos. Cuán gloriosa es la cruz de Cristo para nosotros. Para el mundo somos locos y falta de cordura por creer en la cruz de Cristo, por creer en la palabra, por creer en la sangre de Cristo. Pero la cruz de Cristo o el Cristo crucificado es nuestra esperanza y es nuestro gozo eternal. Bendito sea el nombre del Señor. Lo menospreciado del mundo son los escogidos que avergüenzan al mundo. Difícilmente un sabio, un poderoso y un noble de este mundo aceptan el evangelio, porque dice que los sabios, los poderosos, ellos rechazaron el evangelio y muy pocos nobles se convirtieron. Los sabios en su sabiduría no conocieron a Dios. Y lo vemos en el versículo 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Los filósofos, los científicos, los intelectuales, los literatos y los racionales en general, mediante su conocimiento no pueden conocer a Dios. No pueden conocer a Dios. Muchos hombres grandes de la ciencia, como se muestra a veces en la televisión, como conocen los jóvenes que estudian en la enseñanza media, en la educación superior, hombres inteligentísimos, sabios, pero son sabios para este mundo, pero no para salvación, porque esa sabiduría no sirve para salvación, es la sabiduría de este mundo. Ellos exigen que la existencia de Dios se debe demostrar en forma racional. Sin embargo, Pablo allí en Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amados hermanos, no es que la sabiduría que Dios da sea mala. No es que la inteligencia del hombre sea mala, porque por la inteligencia que Dios ha dado al hombre, el hombre ha descubierto muchas cosas que son de beneficio para la humanidad. Como por ejemplo, esta misma plataforma en la cual estamos teniendo el culto, ¿cierto? Esta es algo que el hombre, algún ser humano, tuvo la sabiduría de generar este conocimiento, o quizás una cadena de conocimiento que generó todo esto. Hoy día nos sirve para estar juntos,
para alabar el nombre del Señor. Por lo tanto, la sabiduría no es mala en sí, sino que es un camino equivocado para conocer a Dios. Porque la única forma de conocer a Dios es mediante la sabiduría de Dios, que está en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Los poderosos o arrogantes son los que más se alejan del conocimiento de Dios. Puede que crean en Dios, pero confían más en lo suyo. Hay hombres con mucho poder que han existido a través de la historia de la humanidad y que todavía hay muchos de ellos que tienen gran poder en la humanidad, que son quizás presidentes de países, que son personas generales de ejércitos, quizás estoy hablando de gente que tiene mucho poder, empresarios, grandes empresarios, hombres de muchos recursos, de mucha riqueza. Pero, amados hermanos, esto no les sirve para conocer a Dios. Dice el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. El mundo confía en lo suyo, confía en sus capacidades, confía en sus recursos, confía en el dinero, confía en el poder, confía en las cosas que puede granjear y que puede manifestar. Pero nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en Jehová. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. En esto alábese todo aquel que debe alabarse, en conocer que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia aquí en la tierra. Ese es el conocimiento que Dios demanda, el conocer a Dios, el conocer su presencia, el conocer su misericordia. Los vanidosos que buscan brillar por las apariencias, amados hermanos, tampoco podrán conocer a Dios a través de su vanidad. Aquellos que llenan la televisión, ¿cierto? Proyectando una imagen física, corporal, donde muchos niños y jóvenes quieren ser como ellos, a veces cantantes, a veces modelos, a veces actores y actrices que quieren imitar. Pero estas personas están llenas de vanidad y vacíos de la presencia de Dios. Amados hermanos, ellos no pueden conocer a Dios a través de la vanidad. Ellos no pueden conocer a Dios a través de las cosas que logran en lo terrenal. No pueden conocer a Dios cultivando el cuerpo. No pueden conocer a Dios quizás buscando el arte terrenal, porque a Dios no se le conoce así. A Dios se le conoce por la fe en Cristo Jesús. Amados hermanos, hubo nobles que creyeron y que hoy creen en Cristo, pero son los menos. Tal es el caso, por ejemplo, de Cornelio. En la Biblia sale un hombre llamado Cornelio, ¿cierto? Que anhelaba que se le hable del Evangelio y mandó a buscar a Pedro. Y Pedro fue acompañado de otros hermanos a la casa de Cornelio. Y allí les predicó el Evangelio. Y Cornelio conoció a Cristo y fue lleno del Espíritu Santo y se bautizó él y toda su casa. ¿Por qué? Porque era un hombre que teniendo mucha autoridad y siendo un noble, sin embargo, conoció a Cristo. Hay nobles que han conocido a Cristo y que se han entregado al Señor. Así también podemos citar a otros que han conocido al Señor. Se destaca, por ejemplo, en la Biblia, mujeres nobles. En Hechos 17:4 dice, cuando Pablo predicó allí la palabra de Dios en esa ciudad, algunos de ellos creyeron, dice, y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Muchas mujeres nobles que siguieron a Jesús y que también siguieron el Evangelio después predicado por los apóstoles, amados hermanos. Sin embargo, yo le digo, no es la sabiduría humana, no es el poder humano, no es la nobleza humana la que nos conduce a Dios. La gran cantidad de creyentes, de verdaderos creyentes, eran y son hombres y mujeres sencillos del vulgo,
Así fueron los propios discípulos de Cristo. ¿Quiénes eran los discípulos de Cristo? La Biblia dice que era, por ejemplo, Pedro, hombre de poca letra, que tenía el conocimiento, pero no era un hombre de estudio, era un pescador, como quizás los otros también. En general, muchos de ellos eran pescadores. Otro como Mateo, como Leví, que fue un recaudador de impuestos, menospreciado por los judíos porque era un traicionero. Y así, ellos no eran de lo noble, no era de lo más alto de la sociedad. No, porque aquellos nobles de la sociedad, como los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, ellos rechazaron a Jesús. ¿Dónde encontró cabida el mensaje de Cristo? En los hombres sencillos de la tierra, en las mujeres sencillas de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra condición original es muchas veces de falta de sabiduría según la carne. Versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Claro, es muy probable, yo me atrevo a decir que la inmensa mayoría de los cristianos, de los creyentes, son personas que no han alcanzado grandes estudios, grandes niveles de escolaridad, porque ellos precisamente eran sencillos y a veces no alcanzaban ni a estudiar cuando ya tenían que ir a trabajar. Así ocurría antiguamente. Toda la gente dice, yo tuve que dejar los estudios porque tuve que ir a trabajar. Tuve que salir a hacer actividades para ganar el pan para la casa. En fin, todo eso. Pero sin embargo, a esas personas llegó el evangelio. Muchos de esos éramos nosotros. Porque por la misericordia del Señor algunos han alcanzado estudios. Pero su origen es humilde. Su origen es sencillo. Su origen es a veces hasta de pobreza, amados hermanos. Pero de allí los tomó Dios. De allí los tomó el Señor. De allí los rescató y los puso en altura. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso, que hace milagros y que hace cosas grandes con el hombre y la mujer que se rinden de todo corazón a Él. Es de una debilidad y vileza ante el mundo muchas veces la condición del hombre que conoce a Cristo. Los propósitos gloriosos del por qué Dios nos escogió en nuestra precariedad, amados hermanos. Dios no escogió a lo fuerte. Dios no escogió a lo sabio. Dios no escogió a lo excelente del punto de vista humano. Dios escogió, dice, a lo más débil, sino que lo necio del mundo escogió Dios, dice. Hermanos, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Nosotros éramos así. Nosotros éramos así. Pero Dios nos escogió. Entonces, ¿por qué nos escogió? Nos escogió simplemente por su gran amor y misericordia. No porque nosotros le hubiéramos ofrecido a Dios sabiduría, no porque nosotros le hubiéramos significado para él ser hombres y mujeres poderosos en la carne, o fuertes en la carne, o nobles en la carne. Éramos lo menospreciado del mundo. Pero Dios nos escogió. ¿Para qué? Para mostrar su poder, para mostrar su gloria, para mostrar su misericordia, para mostrar que Él es el Dios que puede transformar a un hombre. No importa cuán bajo esté, lo puede levantar de allí y lo puede hacer un noble para su gloria y su alabanza. Aleluya. Gloria al Señor. No debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. No debemos olvidar. Esto lo digo porque lamentablemente ocurre. Ocurre que Dios a veces, ¿cierto?, ha tomado a una persona, lo trae al Evangelio, le da salvación, le da vida eterna, lo transforma, lo cambia.
lo comienza a honrar, a veces con responsabilidades, con cargos en la iglesia. Y luego también porque Dios ha hecho una obra en él, se transforma en una persona útil a la sociedad, y allí en la empresa comienza a ascender, o en el trabajo comienza a ascender y llega a ciertas alturas. Pero lamentablemente, Dios nos demuestra que muchas personas, cuando ya están en las alturas, se olvidan de Dios y se alejan de Dios. No nos olvidemos de dónde nos sacó Dios. No nos olvidemos de dónde nos atrajo Dios con su poder. Cómo nos sacó, cómo vivíamos, cómo estábamos. Estábamos, dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. De allí nos tomó el Señor, nos dio vida, nos transformó, nos hizo nuevas criaturas y ahora le podemos servir. Y no importa cuán alto nos ponga el Señor, aleluya, no importa cuánta sea la bendición que puedas recibir, nunca te olvides de tu Dios, nunca te olvides del Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, estatutos que te ordeno hoy. No seas que comas y te sacies y que tengas buenas casas en que habites y todo se te multiplique, el ganado, los bienes se te multipliquen y te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides de Jehová tu Dios. Aleluya. Gloria al Señor, para que la gloria sea de Dios y para que nosotros solamente sea su gracia. Aleluya. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie diga, vaya, esto lo he ganado yo. Para que nadie diga, esto lo he logrado yo. Amados hermanos, si en algo te honra el Señor, da la gloria a Dios. Nadie se jacte en su presencia. Nadie diga, yo estudié, soy intelectual, o yo trabajé y me gané esta casa, o yo ahorré y me compré este vehículo, o yo, qué sé yo, cierto, tengo esta familia, tengo mis hijos que son estudiosos, que son trabajadores, que han logrado esto, otro. No diga yo, porque todo eso lo ha hecho el Señor, para que nadie se jacte en su presencia, para que la gloria solamente sea de aquel que la merece, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu bondad. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo menospreciado del mundo, lo vil, éramos nosotros, por nuestra condición de pecado, principalmente, pero también porque socialmente muchas veces no éramos lo mejor. Estos menospreciados logran su sabiduría y su dignidad en Cristo. Dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Dios estamos en Cristo, más por él, por Dios estáis en Cristo. Él lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Aleluya. Cuando pienso en cómo Dios llegó a salvarnos, digo, ¿qué hice yo, Señor, para ser salvo? Miro la palabra y me doy cuenta de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía todo planificado. El plan de la redención estaba escrito desde la misma eternidad. Eso lo hizo Dios. No fue iniciativa del hombre, fue Dios. Y Dios inició el proceso de la redención. ¿Cómo lo hizo? Llamó a un hombre llamado Abraham. A este hombre lo tomó de la tierra de Ur de los Caldeos. A este hombre lo santificó, lo consagró
Y a través de este hombre nació un pueblo, una gran nación, como es el pueblo de Israel. Y esta nación, a través de la historia, Dios la preservó, porque muchos enemigos el diablo levantó para eliminar al Israel de Dios de la historia de la humanidad. Cuando iban, por ejemplo, camino en el desierto, allí, cierto, se levantaron muchos enemigos para atacar al pueblo de Dios. Y siempre había enemigos que querían eliminar a Israel, porque el diablo sabía que a través de ese pueblo vendría la bendición de Dios. Porque cuando Dios llama a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo se cumplió eso? Cuando vino a través de Israel el Mesías, el Cristo. A través de Cristo, que vino a nacer a esta tierra, a través de él vino la bendición a todas las familias de la tierra, a todas las personas, a todas las generaciones, porque ya no hay judío ni griego en la presencia de Dios. En Dios somos uno solo. Cristo es la bendición que vino a través de la promesa. Amados hermanos, ¿qué hicimos nosotros para ser salvos? Dice, por Dios estamos en Cristo. Por Él estamos en Cristo. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hice yo para ser salvo? Alguien dirá, yo creí, pastor. Pero la Biblia dice que la fe es don de Dios. Otro dirá, pero yo me arrepentí de mis pecados. La Biblia dice que Dios es el que da espíritu de arrepentimiento. ¿Qué hice yo? Nada, porque yo estaba muerto en delito y pecado. ¿Quién lo hizo todo? Dios, porque vino el Espíritu Santo, el cual me despertó cuando estaba muerto en delito y pecado. Y de allí me levantó para que crea en Cristo, para que mire a Cristo, para que por Él sea salvo. Por Él estáis en Cristo. Una vez más, nosotros no tenemos de qué jactarnos, no tenemos de qué gloriarnos. Toda la gloria debe ser para el Dios Todopoderoso. Ahora estamos en Cristo. El que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Aleluya. Estamos en Cristo. Y el apóstol Pablo dice que hemos muerto al pecado y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos en Cristo. Y la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales juntos. Es tremendo esto, hermanos. Estar en Cristo no es cualquier cosa. Estar en Cristo no es una cuestión solamente teórica, es una realidad espiritual. En Cristo está cubierto por Cristo, está protegido por Cristo, está bendecido por Cristo, está guardado por Cristo, para que su vida sea preservada, para que un día llegue a la presencia del Señor. Estar en Cristo es estar lleno de su gracia. Estar en Cristo es estar empapado de su amor, de su poder, de su presencia. Gloria a su nombre. Cristo, dice, nos ha sido hecho para nosotros, por Dios, sabiduría. Claro, porque a lo mejor alguno dirá, pastor, yo alcancé solamente a lo mejor octavo básico. Otros dirán, bueno, yo llegué a cuarto medio. Y aunque llegue a la universidad, y aunque sea un doctor de las ciencias, y aunque sea un filósofo famoso, esa sabiduría es terrenal todavía. La Biblia dice que para nosotros nuestra sabiduría es Cristo. Porque dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Nuestra sabiduría es Cristo, es la sabiduría mayor y la perfecta sabiduría, para que ya no seamos necios, para que ya no seamos ignorantes, para que ya no seamos, ¿cierto?, movidos por la ignorancia, sino que seamos movidos por Cristo, que es sabiduría. Amados hermanos,
¿Quién más sabio que Cristo? ¿Conoce a alguien usted que sea más sabio que Cristo? Albert Einstein, por ejemplo, que es este gran científico norteamericano, alemán, judío, quizás, que descubrió la teoría de la relatividad, es la base de la física actual. Sin embargo, Albert Einstein en algún momento dijo acerca de aquellos misterios que él no conocía y no podía descubrir. Él dijo, eso hay que dejárselo a Dios. Así es, porque Albert Einstein, aunque era un hombre muy inteligente, un genio, aún él allí pudo darse cuenta que no todo lo podía saber, no todo lo podía descubrir, y que hay un Dios que sí lo sabe todo. Y ese Dios es Cristo, aleluya. ¿Quién más sabio que Cristo? ¿Quién más lleno de sabiduría que Cristo? Cristo es la sabiduría en sí. Y para nosotros Cristo es hecho nuestra sabiduría. Aleluya. Nos gozamos en Cristo en esta hora. También dice que fue hecho para nosotros justificación. Él es nuestra justificación, porque nosotros estábamos llenos de pecado, éramos injustos, estábamos condenados. Pero Cristo en la cruz nos justificó. Es decir, Él pagó por nuestros pecados y nos dio justicia perfecta para que le honremos y vivamos para su gloria. Además dice que Cristo para nosotros es santificación. Es santificación. Esa santidad que tú no puedes lograr. Esa santidad que yo no puedo lograr. Porque como Pablo en algún momento decimos, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque muchas veces, amados hermanos, la inclinación a la carne, al pecado, nos domina y nos lleva y nos cuesta. Yo sé que a usted le cuesta. Yo sé que también a mí me cuesta. A todos nos cuesta. Pero la Biblia dice que para nosotros Cristo es nuestra santificación. Por eso es que su sangre es la que nos limpia. Su sangre es la que nos purifica. Y con esa limpieza, con esa santidad que Él nos da en la cruz del Calvario, un día estaremos en su presencia. Aleluya. Porque sin esa santidad nadie va al Señor. Esa santidad que Cristo nos da es la santidad que habla Apocalipsis, ¿cierto? Que son las acciones justas. Que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Aleluya. Él nos ha vestido de lino fino, blanco resplandeciente, para estar un día en la presencia del Señor. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Por eso cuando el diablo venga a condenarte, porque en algún momento puedas fallar, cuando el diablo venga a achacar tu mente, tu conciencia, porque has cometido un pecado antiguo y a lo mejor todavía no te sientes perdonado, perdonada, quiero decirte que tú le digas al diablo, Cristo es mi santificación. Aleluya. Y estoy vestido de Cristo. Estoy vestido de santidad. Él me cubre con su sangre. Él me cubre con la santidad perfecta que Él ganó en la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice que también es nuestra redención. Él para nosotros es sabiduría, es justificación, santificación y redención. Aleluya. Lo es todo para nosotros porque Él pagó nuestro rescate con su sangre, con su muerte, para que ya no seamos pobres, ni débiles, ni tengamos todas, amados hermanos, nuestra vida destruida. Él todo lo reconstruyó en la cruz del Calvario y nos dio vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 1, 13, 14. Mire lo que significa ser un redimido de Cristo, un transformado, un salvado, un redimido por la sangre de Cristo. Efesios 1, 13, 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tremendo lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Gloria a Dios. Esto es parte de la redención.
el sello del Espíritu. Usted lleva en su alma, en su ser, un sello indeleble, un sello invisible. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ese sello, ¿sabe quién lo ve? En primer lugar lo ve Dios, porque Dios sabe que usted tiene el sello del Espíritu. Fue sellado con sello real. ¿Para qué? Para ser propiedad de Cristo. ¿Y sabe quién más ve ese sello? Lo ve el diablo. Y el diablo sabe que usted es un sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. Y dice que este Espíritu son las arras de nuestra herencia. Es decir, es la garantía, es la prenda de nuestra herencia. Aleluya. Porque si el Espíritu está en nosotros, un día ese Espíritu nos llevará a la presencia de Dios. Porque el Espíritu que está en nosotros no nos va a dejar cuando venga Cristo. No nos va a dejar cuando venga Cristo. Cuando Cristo venga, el Espíritu de Dios que está en nosotros también nos tomará y nos llevará consigo. Aleluya, gloria a Dios. Porque Él está en tu vida, porque Él está en mi vida, porque Él es las arras, Él es la garantía de la herencia eterna con los santos en luz. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él nos ha dado esta sabiduría para darnos cuenta. Esta sabiduría, amados hermanos, no la entiende ni el más intelectual del mundo. Nosotros la podemos entender. ¿Saben por qué? Porque Dios, por su Espíritu, por su palabra, ha abierto nuestro entendimiento. Ha quitado el velo de nuestros ojos. ¿Para qué? Para que veamos lo que ahora somos. Somos herederos con Cristo. Él os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Usted sabe cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? ¿Usted sabe cuál es la riqueza? ¿Usted sabe lo que tiene en sus manos, hablando espiritualmente? ¿Usted sabe lo que es? ¿Qué es usted ahora? Es un hijo de Dios. Es un príncipe. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Qué más dice la Biblia que somos? Somos hijos de Dios. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido. Somos herederos del cielo. ¿Usted sabe la riqueza que significa eso? Eso no se compra con dinero. Ni todo el dinero de este mundo alcanzaría para comprar siquiera un 1% de la riqueza que nosotros tenemos en Cristo. Aleluya. Nosotros somos ricos en Cristo. Después que éramos pobres, ahora somos ricos en Cristo porque tenemos una herencia eterna. Allí, cierto, que nada nos quitará esa herencia porque Cristo ya la ganó con su sangre en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, lo cierto es que el infierno estará lleno de muchos reyes que han reinado en el mundo, de muchos ricos que se han llenado de riquezas en la tierra, de muchos intelectuales, de muchos vanidosos, los que están más preocupados del cuerpo que del espíritu, y muchos rebeldes que resisten al llamado de Cristo. Estará el infierno lleno de aquellos. Allí van los soberbios, los altivos, allí irán. En cambio, el cielo lo poblarán los que son necios para el mundo, los que son débiles para el mundo, los que son viles para el mundo, los que son menospreciados para el mundo. Pero para Dios son sus redimidos. Son los redimidos por la sangre de Cristo. Aleluya. Son los hombres humildes y mujeres humildes de corazón. Porque esto lo hizo Dios para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez más, el Señor nos habla y nos dice, tú no valías nada. Tú no valías nada. Tú eras como el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba comiendo las algarrobas de los cerdos. Nosotros estábamos comiendo las sobras del mundo. El hijo pródigo estaba harapiento y maloliente. Nosotros estábamos
harapientos y malolientes en lo espiritual. Éramos lo menospreciado del mundo. Pero como el hijo pródigo fue movido por la voz del Espíritu que lo llevó a decir, me levantaré y iré a mi padre y le pediré perdón. Y le diré, Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Eso hicimos nosotros un día, porque el Espíritu nos despertó y nos llevó al arrepentimiento. Y nos volvimos a Dios por la gracia de Dios. Y cuando llegamos a la presencia de Dios, cuando llegamos a Él no nos tuvo como servidores más, como esclavos más. No, Él puso anillo en nuestro dedo. Puso vestiduras nuevas, blancas y resplandecientes. Y hubo fiesta en el cielo, aleluya, y en el reino celestial hubo fiesta, porque eso es lo que ocurre en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, aleluya. Por eso, no nos olvidemos de dónde nos sacó Dios, para que ahora seamos los nobles de Dios, los príncipes de su reino, las princesas de su reino. Usted es una princesa, mi hermana, del reino de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Usted a lo mejor no va a estar en las planas de las grandes revistas, ni va a estar en las pantallas de la televisión, donde van a exhibir que usted es una princesa. No, usted va a estar en algo más grande. Va a estar allá en el libro de la vida, aleluya. En el cielo mismo se cuenta de usted y se habla de usted como príncipe y como princesa del reino de los cielos. Porque a lo menospreciado y a lo vil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, por su palabra. Amén. Oremos y demos gracias. Amoroso Dios, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que es una fuente de bendición. Tu palabra que nos motiva y nos insta a confiar en ti y a no soltarnos de tu mano poderosa, porque tú eres el Dios nuestro, el Dios que nos salvaste, que nos redimiste y que nos diste valor cuando nada valíamos, que nos diste vida cuando estábamos muertos, que nos diste esperanza cuando estábamos perdidos, que nos diste gozo cuando estábamos tristes, que nos diste, Señor, una herencia cuando estábamos pobres sin nada. Aleluya. Gracias, Señor. Tuya es la gloria para siempre. Bendice a tu pueblo y a tu iglesia y que nunca nos olvidemos de dónde nos sacaste. Aleluya. Y lo que tú has hecho con nosotros y todo lo que viene aún todavía para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios, hermanos. Levanten sus manos y glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén.